Hola Leo, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías vienen para ti en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que en el momento que la veas es que necesitabas recibir el mensaje de Leo. Leo, aquí con esta carta me están diciendo que muchos de ustedes es posible que estén preocupados, que estén angustiados por alguna situación. Aquí se ve que están sufriendo de algún periodo de estrés, de insomnio, donde no pueden dormir bien. Esta carta me indica precisamente eso, que aquí hay un periodo de angustia bastante prolongado. Pero señores, siempre sepan que el 90% de las veces que las personas se preocupan por algo, sienten angustia, que va a pasar algo negativo, que no van a poder resolver X cosas, el 90% de las veces no ocurre, no pasa. Esos pensamientos negativos no se llegan a ser efectivos. Y en el caso de que lamentablemente si fueran ciertos y si tuvieran algún tipo de conflicto o problemas, pues lamentablemente estás sufriendo antes de tiempo y después cuando te ocurra. O sea, estás teniendo un sufrimiento doble. Acá este 9 de espadas te está invitando a que te relajes, a que reflexiones, a que trates de dormir, trates de descansar y de dejar esas preocupaciones que muchas veces es por gusto, y si no llegan a ser por gusto, pues no vas a poder estar resolviendo nada, dejando de dormir, teniendo estrés. Al contrario, podría traerte pues otro tipo de conflictos o de problemas. Y para muchos eso que les está preocupando es sobre perfeccionar algo que están haciendo. Quizás en tu negocio quieras mejorar algo, hacer algo que funcione mejor, porque quizás los clientes no estaban llegando y estás tratando de mejorar, de perfeccionar quizás el servicio que prestas o el producto que estás vendiendo. Y si es en tu trabajo, pues precisamente estás tratando de perfeccionar ese trabajo, ese empleo que haces. Con este 3 de oros aquí me están indicando de que eso que te preocupaba de que tú no ibas a poder terminar, pues aquí definitivamente lo terminas. Te vuelves un experto, un maestro en el tema. Y si es, por ejemplo, algún tema de estudios, de alguien que esté estudiando alguna certificación, algún proceso en la universidad, pues definitivamente aquí van a graduarse, aquí van a estar terminándolo. Eso tiene que ver muchísimo con una institución, por eso te digo, aquí podría ser algún tipo de certificación que tuvieran que sacar, algún tipo de estudios terminados, y la carta del 3 de oros me está indicando de que efectivamente que lo logran, que logran perfeccionar lo que hacen, que logran graduarse si es en una universidad, si es en un empleo, pues mejoran lo que están haciendo, y si es en tu negocio, pues van a mejorar eso que querían, y eso les va a estar garantizando que pueden firmar algún tipo de contrato, o es algo que tiene que ver con alguna institución, eso que están mejorando, o simplemente firman un contrato, lo hacen más estable, lo hacen más acorde a las normas y a las regulaciones que existen. Ahora con las cartas que vienen para la reina de espadas. Leo, aquí con este rey de oros, pues me está indicando, me está anunciando la llegada de estabilidad, de seguridad económica y de éxito en todos los asuntos que ustedes tengan en sus proyectos, en su empleo, en el negocio que estén haciendo. Esta carta está aportando, la energía de la carta aporta mucho orden, mucha consolidación de todos tus proyectos, de todo lo que estés haciendo. Te está diciendo que todas las oportunidades económicas las vas a poder estar aprovechando, que hay oportunidades que se van a estar consolidando y que te van a estar dando seguridad y estabilidad financiera. Aquí hay decisiones que van a estar tomando y van a ser muy acertadas. Y este rey de oro viene acompañado del diablo. O sea, para que esta estabilidad económica se dé, para que esto fructifique, lamentablemente vas a tener que encadenarte a algo, vas a tener que estar limitando tu libertad. Esto puede referirse a un empleo donde tengas que cumplir algún tipo de horario, a un empleo donde quizás tengas que firmar un contrato por X tiempo, donde tengas que trabajar ahí obligatoriamente durante quizás unos años. Si es un lugar donde tienes que estudiar, pues evidentemente te va a dar estabilidad, te va a dar seguridad económica cuando termines, pero sí te va a llevar a un pequeño encadenamiento, porque obviamente cuando uno estudia, por ejemplo, en la universidad, o hace una certificación o hace algún tipo de estudio, pues eso requiere que tú estés limitado en tu tiempo por unos años. Por unos años vas a estar encadenado a esa situación porque tienes que cumplir sí o sí para poderte graduar. Así que esto viene con algún tipo de encadenamiento. Si es un negocio, pues posiblemente tengas que estar pidiendo algún préstamo bancario,
alguna institución financiera. Y eso, por supuesto, te estaría encadenando a una deuda que tendrías que estar pagando quizás durante varios años o durante un buen tiempo. Y por supuesto te va a encadenar a ese negocio porque tienes que cumplir sí o sí todas las obligaciones referentes a esto para que esto pueda estar avanzando. Así que aquí en la carta del diablo no la veo en posición negativa, al contrario, es algo que es necesario, que es imprescindible para que tú logres avanzar en tu vida económica. La reina de espadas te va a estar indicando de que aquí las emociones no te van a estar controlando. La reina de espadas es alguien que podría estarte ayudando a tener una solución en esto, a decirte, mira, si es verdad, te vas a estar enredando quizás en una deuda, vas a estar teniendo compromisos económicos, quizás si es un empleo, vas a tener que firmar por varios años, pero a la vuelta vas a tener una estabilidad económica muy buena, vas a tener éxito en lo que estás haciendo y te va a traer dinero. Y entonces la reina de espadas es como la persona o la energía que echa las emociones a un lado y que se pone en modo práctico, que utiliza su agilidad mental para pensar, su mente lógica, su mente analítica por completo. Y es la persona que te va a estar diciendo, o la energía que te va a estar indicando de que sí, para hacer un negocio es posible que te tengas que meter en una deuda. No es una deuda mala, es una deuda para invertir, para hacer negocios. Y si es un empleo, pues obvio, tienes que cumplir un horario si quieres esa estabilidad económica y tienes que cumplir con ciertos compromisos. Y vamos a ver qué viene acá con la carta de la fuerza. ¿Qué cartas me la acompañan? Esta reina de copas, Leo, pues está indicando de que esto es una persona, una mujer, alguien que va a estar a tu alrededor y te va a poder estar apoyando. Esto puede ser una madre, una hermana, tu cónyuge, una tía, una prima, una amiga, alguien que va a estar cerca de ustedes, alguien que si ustedes necesitan una persona a las 3 de la mañana para llorar, para que le brinde apoyo, pues esa persona va a estar ahí. Si me dice físicamente no tengo a nadie con esas características ni nadie va a estar llegando a mi vida en esas condiciones, pues señores, puede ser un maestro, un guía, un ancestro, una virgen, una diosa, no sé, lo que ustedes crean que tenga energía femenina que podría estarles brindando pues apoyo, que los podría estar sosteniendo en estos momentos donde ustedes tienen que tomar una decisión que tienen que tomarla con la cabeza fría. Y esta persona es una persona muy intuitiva o una energía muy intuitiva que va a estar llegando a la vida de ustedes. Y por su parte, el ermitaño, que podría ser esta persona la que te traiga esta información, pero podría ser que no. Acá el ermitaño te indica que vas a estar recibiendo una información que necesitas. Esto es una advertencia sobre los peligros, sobre qué camino debes estar siguiendo, cuál no. Te va a estar indicando, te va a estar alumbrando por dónde vas a ir. Aquí ya tú no vas a estar caminando a ciegas, vas a saber y vas a tener la información de hacia dónde quieres ir o qué es lo que quieres hacer o qué es lo que tienes que hacer. Si te preocupa, por ejemplo, un préstamo bancario, es la persona que te va a estar indicando cuál banco te va a estar dando los intereses más bajos, cuál te va a estar dando los intereses más altos. Si te está preocupando si te van a aceptar o no en el empleo o si te van a dejar en ese empleo, es la persona que te va a estar diciendo qué tienes que incluir en tu currículum para que te acepten, con quién tienes que hablar, a quién tienes que ver. Es la persona que te va a estar guiando. Y esta información te la puede dar esa persona siendo una persona física que te la encuentres y te guíes, o simplemente estaríamos hablando de quizás algún video de YouTube que vieras, algún libro, alguna información que accedieras y tuvieras pues la información de todo lo que tienes que hacer. Esto es alguien que ya pasó por lo que tú estás pasando y te va a dar la orientación. Y por supuesto la carta de la fuerza me está indicando acá que todo se controla, todo se regula. Y esto que te parecía poco fácil de solucionar, pues definitivamente con la reina de espadas te dice que vas a tener la mente fría, la mente lógica para solucionarlo. O viene alguien simplemente y te va a estar ayudando a que actúes sin emociones, a que las emociones las dejes de un lado y puedas actuar con lógica y con seguridad. Y la carta de la fuerza, pues evidentemente al tener esa lógica de parte tuya, tener esa, no frialdad, sino ese modo de dejar las emociones a un lado cuando se trata de dinero, pues definitivamente la fuerza te dice que esto que te daba miedo, esto que te estaba rugiendo al oído, se va a controlar. Vamos ahora, Leo, con un mensaje del oráculo del romance y del amor para ustedes.
Wow, sale la carta de la estrella. Con esta carta de la estrella, Leo, te están diciendo que con tu fe y tu optimismo, ahora mismo tú eres un poderoso imán para el amor. Así que si estás con tu pareja, pues nada, tu pareja podría estarte diciendo, podría estarse sintiendo muchísimo más atraído o atraída hacia ti en estos días. Y si no tienes pareja, pues nada, definitivamente vas a estar muy magnético y vas a estar atrayendo el amor de tu vida cerca de ustedes. Vamos ahora con un mensaje del oráculo de la abundancia para Leo, por favor. Y acá sale la carta de atraer, no perseguir. Te está diciendo, cualquier cosa o persona a la que persigas huirán en sentido contrario debido a los miedos que subyacen a esa energía acosadora. En su lugar, atrae lo que necesitas difundiendo amor, gratitud y energía cordial. Señores, agradezcan por todo lo que tienen en la vida. Hay muchísimas cosas por las que agradecer, así que en vez de estarse quejando por todo o por cosas a veces insignificantes, pues nada, empiecen a dar gracias por absolutamente todo lo que tienen cerca de sí. Vamos ahora con tus números de la suerte. Recuerda que estos números de la suerte no tienen premio garantizado y podrían ser simplemente mensajes que tus ángeles, guías, maestros o ancestros te estén haciendo, te estén queriendo que lleguen a ti. El primer número de la suerte, Leo, es el 44. El segundo número, el 19, y el tercer número, el 66. 44, 19 y 66 son tus números de la suerte. Y déjame la frase para manifestar lo mejor de esta lectura, Leo. A mí siempre todo se me resuelve. A mí siempre todo se me resuelve, Leo, y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.